Lucha. Recordemos que el colectivo de docentes en lucha hizo una marcha hace unos días atrás eh, y una concentración en la que empezaron a analizar digamos, las intenciones del gobierno de producir modificaciones en el estatuto, en realidad sí, en el estatuto del docente de la provincia, y que tuvo una convocatoria que a nosotros nos llamó la atención. Y sobre ese tema hablamos en su momento con Mara Campanella. Y ahora convocan a una asamblea provincial a las 11 de la mañana el sábado en la Plaza Pringles porque quieren seguir hablando de la reforma del Estatuto del Docente. Me llamó la atención que sostiene este colectivo de docentes en lucha que del decreto que establece el organigrama de funcionamiento del Ministerio de Educación, que es un decreto que yo no lo encontré en el boletín oficial, pero que tenemos una copia, eh, ellos ven que hay un avance sobre derechos establecidos en el Estatuto del Docente y sobre esa cuestión va a versar parte de las deliberaciones de esta asamblea convocada para el sábado venidero. Mara Campanella, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Hola Mario, buen día. Gracias por el llamado y por interesarse en difundir este tema. Este, ¿Por qué advierten ustedes que del organigrama del ministerio, que es nuevo, surge algún avance sobre cuestiones vinculadas con el estatuto del docente? Mira, en el decreto 1036, que bueno, nosotros ahora hemos hecho una infografía para relevar los principales puntos que consideramos importantes. En realidad hay muchísimas otras cuestiones más que se abordan. Es un decreto que tiene 29 páginas y bueno, tratamos de hacer una síntesis de los puntos que nos parecían más relevantes. Respecto a la modificación del estatuto, en los puntos que aborda el decreto 1036, algunos tienen que ver con la organización y las funciones de la Junta de Clasificación, por ejemplo, bueno, con el Consejo de Educación, que son cuestiones que ya se hablaron en la paritaria docente, que se mencionaron que se querían modificar y los sindicatos lo rechazaron. Ahora aparece en este nuevo organigrama, por ejemplo, un organismo que es superior y que coordinaría a las 3 juntas de clasificación docente, que no está contemplado en el estatuto y que avanzaría sobre las funciones que tienen las juntas. Por otro lado, no está contemplado como tal el Consejo de Educación dentro de este organigrama. Y bueno, entendemos que es una forma de avanzar sobre el estatuto sin hacerlo abiertamente con un proyecto de modificación. Si bien la ministra de Educación, ustedes la habrán escuchado, las declaraciones que dio después de cerrada la paritaria docente, ella dijo que por más que no había acuerdo, había que tener la madurez suficiente para avanzar en las modificaciones que nuestros niños y jóvenes necesitan y que a partir del 2 de mayo iban a empezar a funcionar las mesas técnicas en donde se tratara la reforma del estatuto con la participación de diferentes sectores. Esto me parece importante porque si bien los gremios se levantaron y dijeron que no, firmaron esta acta donde se cierra la discusión sin acuerdo, sacaron un comunicado y demás, no vemos nosotros intenciones de frenar con este intento de modificación, que iría desde el recorte de las vacaciones, que bueno, ahora hay toda una modificación con respecto a lo que se quiere hacer de aumentar la jornada del nivel primario. Entonces eso ya sería como digamos, muchas más horas de trabajo al año. No sé si se irán contemplando esta idea de recortar las vacaciones o no.
Pero sí hay un fuerte avance sobre el control de las licencias también. El año pasado el ex ministro Dermekov dio una entrevista con Oscar Flores, donde hablaba de la necesidad de avanzar en la modificación de las licencias de los docentes, porque decía que, bueno, al Estado le sale muy caro pagar por un mismo cargo, por el suplente del suplente, hasta 3 y 4 veces. Eso es lo que mencionó Andrés Dermekov el año pasado. Ujú. Y este año, bueno, ayer precisamente estuvimos haciendo un recorrido por algunas escuelas y nos decían que uno de los puntos de este nuevo decreto es crear un área de control de licencias y franquicias de los docentes, que se hace un relevamiento diario. Eso es algo que antes no existía. Si bien había un control de las licencias, de las inasistencias de los docentes, ahora se hace un relevamiento diario y las escuelas tienen hasta un determinado horario para enviar esa información y se está elaborando con esta información una base de datos. Y eso surge de de este decreto. Exactamente, es un área específica de control de licencias y franquicias. Ujú. Punto aparte sería la cantidad de funcionarios que incorpora el Ministerio de Educación a partir de la creación de este decreto. Estamos hablando de más de 90 funcionarios que, si ustedes han podido recorrer las oficinas del Ministerio, no es por desmerecer el trabajo de nadie, pero muchas veces la gente que se pone a tomar decisiones, los funcionarios, es gente sin experiencia o profesionales tal vez que están muy ligados a las políticas del gobierno que tienen que ver con la modificación Usted dice del gente que no sistema pertenece, educativo. digamos, al metir de la educación, no conocen el funcionamiento del sistema educativo. Exactamente, bueno, Ujú. desde la ministra de Educación para abajo, la ministra de Educación actual, el ministro anterior y el anterior, bueno, así venimos de años de funcionarios que no tienen ni idea de la educación. Cuando fue ministra Natalia Spinuza ya dijo que consideraba que era una ventaja no conocer el sistema educativo porque tenía una mirada más fresca sobre lo que pasaba en las instituciones, o sea, haciendo alarde del desconocimiento del área que le correspondía como máxima funcionaria ¿Quién fue de ella? educación de la provincia, ¿Quién dijo eso? Natalia Spinuza. Ajá, Y sí. bueno, la ministra actual es lo mismo, pero más allá de las personas individuales, me parece importante destacar el hecho de que no hay un rumbo fijo y claro de para dónde va la educación. Ahora se habla de que hay que reforzar la lectura, la escritura y la matemática en el nivel primario, pero acá en la provincia tenemos múltiples propuestas de tipos de escuelas que han querido barrer con el currículum establecido durante décadas. Entonces, en nombre de la innovación, en nombre de la calidad, en nombre de oponerse a la escuela tradicional, en palabras de los funcionarios del ministerio, ¿no? Que hay que romper con los patrones tradicionales. Bueno, ahora se quiere volver a las cuestiones más tradicionales, que es lectura, escritura y matemáticas. Entonces, Pero ¿cuáles ustedes son los mencionan resultados de como esta uno de los política? puntos del debate de esta asamblea precisamente el tema del modelo pedagógico de innovación. Dice ustedes que disminuye la formación disciplinar. Exactamente, porque, bueno, esto es un gran debate que atraviesa a todas las escuelas. No sé si ustedes más o menos conocen cómo es el funcionamiento de las escuelas generativas. En las escuelas generativas trabajan, no hay, como en las escuelas secundarias normales, que hay 12, 13, 14, 15 asignaturas y hay docentes para cada una de esas asignaturas. En estos proyectos hay solamente 6 docentes que trabajan por áreas y esas áreas trabajan por proyectos. Entonces los chicos no tienen en su formación materias disciplinarias, ¿sí?
hacen como una integración, o lo que en este decreto se menciona como currículum educativo integrado, también se habla de un currículum flexible, que lo que hace es... ¿Qué significa esto? Que no tienen, como hemos tenido nosotros tradicionalmente, las asignaturas, por ejemplo, historia, exactamente, geografía, formación cívica, etcétera. exactamente. Por ejemplo, se trabaja a través de un proyecto que supuestamente integraría todas las áreas, ¿no? Con diferentes contenidos pertenecientes a cada una de estas áreas. Pero los estudiantes no tienen una diferenciación de espacio de lengua, matemática, física, química, ¿sí? Sino que trabajan a través de ese proyecto que integra supuestamente todas las disciplinas. Entonces hay un fuerte deterioro de lo que es la formación disciplinar. Y hacia eso se quiere orientar los planes de estudio también de la formación docente en la provincia de San Luis. Darle cada vez más lugar a estos proyectos que son muy laxos, porque inclusive el ingreso a estas escuelas, el ingreso de los docentes a estas escuelas, es con una forma de contratación directa. No, entonces el docente no necesariamente está formado en la disciplina. Claro, sí, eso es lo que hemos visto. Tiene que enseñar, sí. Mire, disculpe, pero me estoy quedando sin tiempo, necesito redondear. Lo que me resulta absolutamente interesante de este planteo que hacen ustedes es que nos están diciendo, miren, acá de manera casi oculta, en una norma que está destinada a la organización y a las funciones que tiene el Ministerio de Educación, nos han metido modificaciones al estatuto. Eso es lo que nos está diciendo usted. Disimuladamente, solapadamente lo han metido sin modificar el estatuto del docente. Exactamente, y creo, esto como ya para ir cerrando y no robarles más tiempo, que me parece que se tiene que entender este avance sobre el estatuto y sobre algunos de los derechos docentes que están contemplados en esta norma, me refiero a la norma del estatuto, tienen que ver con un intento de reforma educativa en su totalidad. Cuando vemos el decreto habla de impulsar proyectos de innovación y experimentación educativa en las escuelas de todos los tipos de gestión de la provincia, nos está queriendo decir que donde había una escuela pública común, va a haber una escuela con el formato de una escuela experimental, ¿sí? Ya sabemos en la provincia de San Luis lo que significa las escuelas experimentales. Entonces, ese recorte de derechos va de la mano de una modificación total, ¿no?, de la forma de organizar el trabajo en la escuela. O sea que las comisiones estas que anunció la ministra, en realidad, cuando los llamen para acordar, los van a llamar para que trabajen sobre estas cuestiones concretas de modificaciones, por lo visto. Porque de hecho, dentro de la discusión de la paritaria, ellos lo encuadraron al tema de la reforma del estatuto dentro del eje de calidad educativa. Entonces, ellos mismos lo están diciendo, para mejorar la calidad educativa hay que modificar el estatuto docente, ¿no? Hay que tocar los derechos de los trabajadores de la educación, pero también se está avanzando, y esto es muy importante, que toda la comunidad pueda comprender, los papás, las mamás, los estudiantes, que lo que se está afectando es los conocimientos a los que pueden acceder los niños y jóvenes hoy, ¿no? Esto que cuando uno estudió, se formó en la docencia, le decían como una definición clásica, ¿no?, de qué es la escuela, ese lugar de transmisión cultural de los saberes que una determinada sociedad considera válidos para transmitir de una generación a otra, ¿no? Una definición clásica. Bueno, entonces, ahora, ¿cuáles son los saberes que se consideran necesarios? O el ministerio puede recortarlo, puede quitarle a los niños y a los jóvenes el derecho de acceder a determinados contenidos, porque realmente lo que sucede en las escuelas generativas es un vaciamiento total. Mara, disculpe, pero me quedo sin tiempo porque tengo que pasar otro informe.
Yo le agradezco mucho y la voy a molestar de nuevo por este tema. Yo no digo que no haya que cambiar nada, yo lo que digo es que está mal que lo hagan solapadamente, ¿no? Sobre todo cuando dicen que hay diálogo y que están Sí, convocando a un diálogo, totalmente. Y de ¿verdad? hecho, sobre cambiar cuestiones en el sistema educativo, los docentes tienen muchísimas cosas para decir, para exponer de las situaciones que pasan en las escuelas y del estado que están en las escuelas y de los recursos que harían falta para mejorar un montón de cosas. En eso estamos totalmente de acuerdo, que sí, hay cosas para cambiar y mejorar, pero no es esa la forma y no es de manera unidireccional, con un control total sobre el accionar pedagógico de los docentes y con un recorte sobre los derechos de los trabajadores. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Mara Campanella, del colectivo de Docentes en Lucha, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. La pausa y volvemos rápidamente con Verónica.